Doctora, disculpe, Ay, de verdad tienen razón, no estaba el audio. Y ahora sí, ya, gracias, gracias. Buenas noches con todos. Ahora sí. Ya. Bueno, solamente para mencionarles que decía pues que esta sesión voy a tratar de avanzar un poco porque saben que hay varias diapositivas, son bastantes puntos de los virus que vamos a tocar. Y les decía que los de los virus de las hepatitis, todas ellas van a producir un cuadro clínico similar, como lo describen aquí en la diapositiva, pero hay ciertos virus de las hepatitis de los cuales la mayoría son asintomáticos, tal es el caso de la hepatitis B, de la hepatitis C. El paciente no va a manifestar cuadro clínico y muchas veces uno los va a detectar a través de las pruebas de laboratorio, ¿ya? El que es más sintomático es el virus de la hepatitis A. Ese es el que nos va a producir todos estos tipos de estos síntomas que nos describen. Se ven más en la población pediátrica y también en el adulto joven, diría yo, entre 20 y 30 años. Y aquí mencionan que la transaminasa que está elevada es la TGP o la ALT, porque esta es la que tiene sobre todo predominio hepático, pero sobre todo su elevación va a ser más en etapas agudas. Porque si nosotros vamos a ver en etapas crónicas, la elevación que se va a producir es la TGO o AST, ¿ya? Bueno, aquí tenemos la lista de los diferentes virus de la hepatitis, cada uno de los cuales va a tener ciertas características. Vamos a hablar de la hepatitis A, B y C. La hepatitis D generalmente se menciona como una coinfección con la hepatitis B. Ya, eso también tenerlo en cuenta. En los últimos años se ha visto incremento también del virus de la hepatitis E. Acá en nuestro país no se hace mucha búsqueda, pero si ustedes hacen eh, búsquedas bibliográficas acerca del virus de la hepatitis C, se va a encontrar bibliografía que sí se ve con relativa frecuencia y tiene un cuadro clínico similar al virus de la hepatitis A. Bueno, entonces, virus de hepatitis A es un virus ARN, ¿no? En la cual lo integra un solo serotipo. Ahí nos describen que también este virus resulta siendo estable al medio ácido. La transmisión es vía fecal oral, ¿no? Por eso que es bastante frecuente encontrarlo en los niños, ¿ya? Muchas veces cuando un niño tiene, es como que se va a presentar un brote, ¿ya? Entonces son varios niños a la vez que van a presentar el cuadro de la hepatitis. Es lábil al calor, al ultravioleta, al cloro, en el uso de las piscinas y también el formol. La transmisión, por eso les decía, vía oral, ingesta de alimentos contaminados con las heces, ingesta de agua. Este se va a replicar a nivel de los hepatocitos y luego se va a excretar por la vía biliar en el intestino. El daño donde se va a producir es a nivel, la destrucción es por los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos natural killer. El periodo de incubación es relativamente corto, nos mencionan aquí en la literatura, de 2 a 6 semanas aproximadamente, y puede generar el estado de portador porque el paciente se recupera totalmente. ¿Por qué? Cuando a uno le da la infección de la hepatitis A, ojo, el diagnóstico se hace con la IgM, ¿ya? Si yo quiero ver infección aguda, voy a tener que solicitar IgM, anticuerpo IgM del virus de la hepatitis A. Si ustedes me dicen, doctora, ¿y le podemos dosar IgG? Claro que sí, también se puede hacer el dosaje de IgG, pero la IgG, ¿qué cosa ya me estaría indicando? Que mi paciente ha tenido en algún momento la infección. Entonces, muchas veces cuando uno va a solicitar la prueba, por eso uno tiene que solicitar solamente la IgM, porque a mí me interesa el diagnóstico. Ahora, como dicen acá, la recuperación va a ser total, pero los anticuerpos van a quedarle marcado de por vida. Entonces, yo si quisiera hacerle alguna prueba a este paciente para saber si tuvo en algún momento infección por hepatitis A, tengo que hacer el dosaje de la IgG. Por eso que casi nadie lo pide o lo solicita, ni la mayoría de los laboratorios solamente dosamos IgM. Acuérdense que esta es la que nos va a producir más síntomas, ¿ah? A comparación de las otras, como vamos a ver, B y C. Entonces, el diagnóstico antiguamente se hacía con el aislamiento del virus en las heces. Como les mencionaba, lo que más se utiliza en sangre, detección de los anticuerpos IgM, y nos va a hablar de infección reciente, ¿no? Entonces, la IgG es solamente para medir prevalencia,
es útil, este va a aparecer positivo toda la vida. Por eso que también en algunos bancos de sangre, ¿qué cosas sugieren? Aquella persona que ha tenido la infección de hepatitis A, se sugiere que mejor tampoco done. ¿Por qué? Por el hecho de que las pruebas de laboratorio, como resultan siendo tan sensibles en bancos de sangre, puede darnos reacciones cruzadas o probablemente hasta falsos positivos en las pruebas. Acá podemos ver la imagen acerca de tal cual como se describe el curso de la infección del virus de la hepatitis A. Entonces, cuando el paciente comienza a presentar los síntomas, que como mencionábamos, puede estar en la primera semana, ¿no? Por eso se dice que el periodo de incubación de 2 a 4 semanas aproximadamente. Entonces, en esos síntomas vamos a tener elevación de transaminasas. Y miren la transaminasa que es la que está más elevada, que es la transaminasa que tiene predominio hepático, que es la ALT, ¿no? Y en etapas agudas vamos a ver sobre todo su incremento. Y con los síntomas que es la fiebre, el malestar, la hepatomegalia, la ictericia, son cuadros muy característicos en el curso de la infección del virus de la hepatitis A. Como ven ustedes, ya en un periodo aproximadamente antes de los 6 meses, esos anticuerpos de la IgM se van a disminuir. Ojo, los anticuerpos no me sirven para hacer monitoreo, solamente me va a servir para el diagnóstico. No necesito monitorear al paciente con la hepatitis A porque el curso de esta infección, como van a ver, se recupera por sí solo nuestro paciente, ¿no? En el virus de la hepatitis A. En el virus de la hepatitis B, que también se le conoce a su primer marcador en aparecer como antígeno australiano, porque apareció por primera vez en nativos de Australia. ¿Ya? Entonces, si mencionamos aquí el virus de la hepatitis B, esta gráfica me parece muy interesante, está muy resumido porque acá ya te dice cómo es que uno contrae al virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B es un virus ADN bicatenario. ¿M? Significa que ya no necesita hacer su proceso de la replicación, ¿no? Porque ya tiene ahí el ADN, ¿no? De doble cadena, entonces simplemente es que se produzca el proceso de la síntesis de proteínas, ¿no? Para que ya comience el periodo de replicación más rápido posible, ¿no? Con el caso del virus de la hepatitis B, que se va a producir a nivel de los hepatocitos. ¿Qué más nos hacen referencia? Ahí también en los factores de riesgo. ¿Quiénes son los que tienen mayor probabilidad de adquirir una infección de hepatitis B? Generalmente van a ser aquellas personas que tienen conductas de riesgo, porque acuérdense que la hepatitis B también tiene transmisión sexual, tiene transmisión por sangre, el compartir jeringas, las jeringas que son de drogas, ¿no? Drogas intravenosas, las personas privadas de su libertad también son los que tienen riesgo de adquirir hepatitis B. También las personas, las que son las trabajadoras sexuales, como nos ponen aquí la imagen, ¿no? De un hígado, ¿no? Un hígado coqueto. Entonces también hay las trabajadoras sexuales tienen riesgo. Acuérdense que también tiene transmisión materno-fetal, por eso que más bien el pronóstico es malo cuando uno tiene un recién nacido del cual ha contraído la infección de hepatitis B, a comparación de un adulto en la cual el pronóstico resulta siendo más favorable, ¿no? Porque también se ha visto que con la hepatitis B el riesgo de que también puedan hacer una hepatitis B crónica, cirrosis y llevar a hepatocarcinoma, sí, están alrededor más o menos del 10 hasta el 20% aproximadamente. Entonces sí hay un buen grupo de pacientes que sí nos pueden terminar haciendo cronicidad. Ahora, ¿existe tratamiento para la hepatitis B? Por ejemplo, aquí en nuestro país el tratamiento es gratuito. Felizmente, a través de la estrategia de la hepatitis se cubre el tratamiento del paciente para que se recupere. Ahora, los pacientes también pueden hacer resistencia a los fármacos, es correcto, ¿no? A los antivirales también pueden hacer su resistencia. ¿Qué nos mencionan también acá? Por eso dice aquí la imagen, una alta tasa de transmisión vertical, ¿no? Y si la mamá tiene hepatitis B, pues el recién nacido deberá de recibir, por eso dice acá, su vacuna y su inmunoglobulina dentro de las primeras 12 horas de vida.
¿Cómo tiene que ser la inmunización? Nos tenemos que poner la vacuna, o sea, la vacuna de la hepatitis B, una basal, luego la siguiente dosis al mes y la siguiente a los 6 meses, para que pueda dar un anticuerpo contra el antígeno de superficie, que ese es el anticuerpo marcador de las personas que han sido inmunizadas, ¿no? Por eso de ahí esta persona drogadicta que dice, estoy vacunado, y por lo tanto, como tengo mis anticuerpos, no tengo posibilidad de contagiarme, ¿no? Y ella, la trabajadora sexual dice, yo tengo hepatitis B, o sea, ella puede tener la infección, pero ya como él está inmunizado, pues las probabilidades son bajas de que él adquiera la infección, ¿no? Bueno, después también, ¿qué más? Acerca de los marcadores, ¿no? Nos hacen referencia acerca de los marcadores, pero yo les decía que el primer marcador en aparecer es el antígeno de superficie. Ahora, de este antígeno de superficie, luego también va a aparecer el antígeno E. Ese antígeno E es que nos va a hablar de replicación, etapa de contagio que se va a producir en el paciente. Luego va a aparecer el antígeno core, pero el antígeno core nosotros no lo vamos a medir en sangre, este se mide directamente a nivel del hepatocito. Entonces lo que nosotros vamos a medir, ¿qué cosa va a ser? Su anticuerpo contra el antígeno core. El anticuerpo contra el antígeno core, el primero en aparecer va a ser el IgM. Entonces ese es el que voy a dosar porque yo necesito saber si estoy frente a un cuadro de una infección aguda. Les decía también que en la hepatitis B, más bien, solamente el 20% de los casos son los que van a presentar síntomas. La mayoría no presenta síntomas. Muchas veces el diagnóstico va a ser casual, no es que el paciente venga con síntomas del hepatomegalio, así como la hepatitis A, no. La mayoría no. Es porque le van a pedir un prequirúrgico, o sea, como les decía, ¿no? Prequirúrgico, procedimiento, o por ahí porque viene de una zona endémica de hepatitis B, entonces se le pide su prueba y por ahí puede dar alguna sorpresa, ¿no? Entonces ahí tenemos pues el anticuerpo core aparece aproximadamente al mes que haya salido el antígeno de superficie, ¿ah? El anticuerpo core, y acuérdense que el primero en aparecer es el core IgM. Después de ahí ya el paciente, cuando ya ha pasado alrededor de 6 meses aproximadamente, es que ya el anticuerpo core se vaya a mantener permanente, ¿no? Y ya más bien ahí ya no va a estar presente la IgM solamente va a estar dentro de los 6 primeros meses, porque ya cuando nosotros tenemos un paciente de la cual tiene un antígeno de superficie más de 6 meses, deberíamos ya de pensar que es una hepatitis B crónica. Pero como yo no sé en qué momento el paciente adquirió la infección de la hepatitis B, entonces lo que se recomienda es solicitar el anticuerpo core IgM. Luego de ello, ya pasa ese periodo de la replicación, o sea, el periodo de alto contagio, entonces va a formar su anticuerpo contra el antígeno E. Y finalmente vamos a tener el anticuerpo contra el antígeno de superficie, de la cual nos hablarás que el paciente ya se ha recuperado. No puedo hablar de curación porque como es un virus ADN, este se va a meter en el ADN del hepatocito. Entonces va a quedarse ahí. El paciente va a poder recuperarse, claro que sí, pero le va a quedar como recuerdo el anticuerpo core. ¿Ya? Entonces no se vayan a olvidar de ello porque ese anticuerpo es el que me va a decir si el paciente en algún momento de su vida tuvo una infección o no. Muchas veces nosotros los hemos detectado sobre todo con banco de sangre, los donantes que nos van. Se supone que aquel donante que va es una persona que aparentemente sana. Y de los marcadores lo que más predomina es el anticuerpo core y el anticuerpo contra sífilis, ¿no? Son la mayor cantidad de donantes que nos van salen con estos marcadores positivos, ¿no? Y cuando nosotros los hacemos las entrevistas, muchas veces me dicen, doctora, pero yo nunca me puse amarillo, a mí nunca me dolió el hígado. Es que no es necesario que suceda eso, simplemente uno adquirió la infección de la hepatitis B, ¿no? Y ahí es donde uno lo detecta con las pruebas de laboratorio. Entonces es un ADN circular con envoltura, se va a replicar a nivel del núcleo se le conoce también como la partícula de Danner, ¿no? Ya les estaba mencionando acerca de cada uno de los elementos que conforman al virus de la hepatitis B.
¿no? El antígeno de superficie, que son glucoproteínas de la envoltura, se va a unir a los receptores celulares, ¿no? El antígeno E, que es la proteína interna junto al core, y además también este virus contiene su ADN polimerasa que se encarga del proceso de la replicación. Como también nos hace referencia, es un virus muy estable que puede resistir a la acidez, a la congelación, a los rayos ultravioletas, al éter, pero es sensible a temperaturas a 100 grados centígrados y también al hipoclorito de sodio, que es la lejía. Ya hemos estado mencionando cómo es que se da la transmisión. El periodo de incubación también puede resultar siendo por meses. Se va a replicar a nivel del hepatocito. Vamos a tener una gran cantidad del antígeno de superficie, ¿no? Y estos se van a liberar hacia la sangre. Los linfocitos CD8 son los que van a causar la destrucción de los hepatocitos y el paciente también puede manifestar la ictericia, ¿no? Ya nosotros estábamos mencionando cuáles son los grupos de riesgo más probables, ¿no? Y aquí están también los que tienen múltiples transfusiones, los pacientes que están en hemodiálisis, ¿no? Ahora, ¿puede ser aquí el paciente portador crónico? Claro que sí, ¿no? En los casos de hepatitis B crónica pueden llegar en esta situación cuando el antígeno de superficie tiene más de 6 meses, ¿no? Ya, bueno, entonces aquí también nos mencionan que tenemos marcadores de los cuales nos van a ayudar para el proceso de la replicación viral o la infectividad, como se decía, el antígeno E, el ADN viral, el ADN polimerasa, ¿no? El antígeno de superficie también va a estar presente, ¿no? En la fase crónica, el anticuerpo core, va a estar también el antígeno de superficie, también puede estar todavía ahí. Acuérdense que en una hepatitis B crónica, el antígeno de superficie todavía va a permanecer. Más bien lo que no va a salir es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Yo diría que curado, más bien recuperado, ¿no? Y que el paciente tenga, aquel paciente que ha tenido la infección, además de tener el anticuerpo contra el antígeno de superficie, va a tener el anticuerpo core, pero acuérdense que va a ser el core total. Nosotros, personal de salud, ¿qué anticuerpo vamos a tener sin haber tenido el contacto, el antecedente de la infección de la hepatitis B? El anticuerpo contra el antígeno de superficie, que esta va a ser una prueba de tipo cuantitativa. Las demás voy a decir solamente reactivo o no reactivo, pero el anti-HBs tiene que salir mayor a 10 y el reporte es en número. Entonces, el antígeno de superficie va a aparecer de 30 a 60 días después de la infección, o sea, nos está hablando que por eso tienen periodos de incubación relativamente largos, ¿no? Las transaminasas como la ALT se va a aumentar cuando está presente la replicación viral, ¿no? Por eso les decía también que un mes después el anticuerpo core IgM es el que recién va a aparecer. Entonces vamos a tener algunas situaciones que cuando tengamos alguna sospecha puede ser que el antígeno de superficie salga positivo y el resto de marcadores todavía porque recién está comenzando. Otra de las cosas que se solicita cuando ya se tiene el diagnóstico de la hepatitis B tiene que hacerse de todas maneras su carga viral, ¿ah? La carga viral de cómo está la hepatitis B. La ictericia se va a presentar sobre todo en el paciente durante la etapa aguda, ¿no? Que les decía que esto puede ir alrededor de un 15% hasta 20%, ¿no? Existe periodos de ventana, ¿no? El periodo de ventana core. ¿Qué significa el periodo de ventana core? En el periodo de ventana core es cuando ya está bajando el antígeno de superficie y todavía no aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Entonces, en este periodo que está aquí entre el antígeno de superficie que baja y el anti-HBs que todavía no sale, este periodo es el que le vamos a decir periodo ventana core, ¿no? Porque aquí lo único que yo voy a tener presente es el anticuerpo, ¿no? El del core IgM. Ahí está, ¿no? Podemos tener esa situación. Entonces, acuérdense que el periodo ventana core es con IgM del anticuerpo core, ¿no? Ya cuando mi paciente se recupera es porque ya va a aparecer los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Bien, ya vamos ahora con otro virus. Antes que me olviden la hepatitis B por si acaso,
hay mutaciones con el antígeno de superficie. En esas mutaciones del antígeno de superficie, ustedes van a tener que el marcador de los que son antígeno de superficie, anticuerpo core reactivo, y también va a estar positivo anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ustedes van a decir, doctora, pero usted está diciendo que baja el antígeno de superficie y ya debería de aparecer el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Es correcto, pero en mutaciones del antígeno de superficie más bien voy a tener los dos casos. O sea, es decir, voy a tener el antígeno de superficie y también el anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Ya? Entonces eso también tenganlo en cuenta. Otra situación que sucede con la hepatitis B es en la cronicidad. Podemos tener situaciones en que no siempre vamos a encontrar el antígeno de superficie reactivo, solamente va a estar presente el anticuerpo core, ¿ya? Y es el core total, el que se evalúa. Cuando uno quiere hacer el diagnóstico de hepatitis B, ojo, lo primero que vamos a solicitar es antígeno de superficie y también el anticuerpo core total. Si estos marcadores me salen positivos, por ejemplo, me sale el antígeno de superficie y también me sale el anticuerpo core total, el siguiente paso será solicitar un anticuerpo core IgM, porque yo necesito saber si estoy en etapa de infección aguda. ¿Ya? Ahora sí. Vamos con hepatitis C. Es un virus ARN con envoltura lipídica, la cual se menciona que tiene 6 variantes genéticas. Ahora, también está relacionado a hepatitis posteriores, a instrumentación médica o también a las transfusiones. La hepatitis C, sobre todo, se ha visto más en los pacientes con hemodiálisis. Entonces, acá, por ejemplo, nos ponen una gráfica, ¿no? De cuál es el tratamiento que reciben estos pacientes con el virus de la hepatitis C. Tiene 6 genotipos principales, virus ARN. Se habla que los grupos de riesgo son aquellos pacientes que han tenido transfusiones sanguíneas hasta antes del 82 y también los factores de coagulación en el año 87, ¿no? Desde para atrás. ¿Quiénes son los que tienen riesgo de adquirir la infección por hepatitis C? Y al igual que estábamos mencionando, los pacientes que están en hemodiálisis, los pacientes que están privados de su libertad, por eso que ahí ven aquí que tiene sus imágenes de las rayas, ¿no? ¿Quiénes más? Los pacientes que son privados, además de los privados de su libertad, los que tienen transfusiones sanguíneas antes de esos años, los que comparten las jeringas, ¿no? Por las drogas intravenosas. Entonces, se menciona todo ello, ¿no? La otra cosa que se hace referencia es que la transmisión vertical, o sea, de madre a hijo es baja, solamente ocurre en el 2% de los casos, ¿ya? Eh, entonces, aquí pues podemos evidenciar también que el genotipo que es más frecuente es el genotipo de tipo 1, ¿no? El genotipo 1 es el genotipo más frecuente. Bueno, la incubación en este caso de la hepatitis C puede tomarnos desde 15 días hasta 6 meses. Entonces la mayoría de ellos resultan siendo asintomáticos. Las proteínas de la cápside, como hacen referencia, inhiben a la apoptosis de las células hepáticas. Por lo tanto, en el caso de la hepatitis C sí se va a tener más bien una infección persistente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es que hacemos el diagnóstico? Y aquí nos pusieron la imagen. Entonces, el diagnóstico, lo que se tiene que hacer es primero las pruebas del anticuerpo contra la hepatitis C. Si ese anticuerpo sale positivo, el siguiente paso será solicitarle, ¿qué cosa? Una prueba molecular, porque necesitamos corroborar si de verdad nuestro paciente tiene o no la infección de la hepatitis C. Yo me acuerdo que tuvimos un caso de un niñito que venía de Cajamarca, era un niño de 6 años y era hemofílico. Eh, lo derivan a Lima porque en el 2 de mayo es el lugar, el centro de los pacientes con hemofilia, ¿no? Ahí de ahí recibimos las referencias. Entonces este niño llega al hospital y lo hospitalizan porque se iba a operar. Y en la historia clínica
y los colegas de Cajamarca hacen referencia y dicen, este es un niño que tiene hepatitis C por historia clínica. Entonces, en la historia que nos hace referencia no estaba el resultado de la hepatitis C, pero bueno, quedó ahí la duda. Le repiten las pruebas, o sea, les hacen las pruebas al niño en el hospital y a nosotros nos salía todo negativo. Le repitieron como 2 o 3 veces a este pobre niño y todo seguía saliendo negativo. Entonces, ¿qué pasó allá? Lo más probable es que sea un falso positivo de la prueba. Porque también el paciente con la hepatitis C, se habla de que el paciente se puede recuperar, ¿ah? Se puede recuperar, pero desgraciadamente esa recuperación que se puede dar por sí sola solo ocurre en el 20%, ¿no? En las hepatitis más bien todos son los valores casi con 20%. Bueno, entonces nos hacen referencia a que el periodo de incubación puede ir desde 15 días hasta 6 meses, la mayoría de ellas son subclínicas. Las proteínas de la cápside son las que van a inhibir, ¿qué cosa? La apoptosis de la célula hepática. Entonces esto hace que se convierta en una infección persistente. El diagnóstico, lo primero que vamos a hacer es una detección de los anticuerpos contra la hepatitis C, pero recordar que estos no dan protección, ¿ah? Otro de los detalles que se menciona con la hepatitis C, que son los genotipos, ¿no? Que se tienen aquí genotipos. Y de todas maneras, ante un anticuerpo que salga positivo, se tiene que hacer la prueba molecular. Ahora, ¿qué pasa si un paciente se recupera en la hepatitis C? Que eso también nos ha pasado, ¿ah? Tuvimos un paciente hemofílico extranjero en el hospital, de la cual estaba pues, por su tratamiento de la hemofilia, ¿no? Sus factores, su factor 8, tenía hemofilia A. Y de la misma manera le hacen pruebas de laboratorio, porque era la primera vez que el paciente llegaba al hospital, entonces le pedían como un basal de todas sus pruebas de laboratorio para ver cómo estaba el paciente, ¿no? Y grande fue en esa sorpresa que salieron los anticuerpos de la hepatitis C reactivos, o sea, estaba positivo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es la carga viral, porque necesitamos corroborar si es correcto o no. Entonces, se le hace la carga viral y la carga viral salió no detectable. Le vuelven a repetir los colegas como no les parecía, o sea, no iba claro el asunto, entonces le deciden nuevamente repetir la prueba de la hepatitis C, los anticuerpos, y los anticuerpos seguían saliendo positivos. ¿Ya? Pero la carga viral, la doctora como tenía tanta duda, o sea, dudaba ahí del laboratorio, decidió volverle a repetir porque dirá pues ella que debería salir positivo, ¿no? Y la carga viral resultó negativa. Entonces, ¿qué es lo que había pasado acá? Acuérdense que hay un porcentaje aproximadamente del 20% de los pacientes que se van a recuperar, ¿ya? Que se van a recuperar de la hepatitis C. Entonces lo que le va a quedar de recuerdo son los anticuerpos, ¿ya? Pero la mayoría de los casos, o sea, el 80%, pues no tendrá pues tanto un buen pronóstico. Ahora, esto también es siempre y cuando el paciente no reciba su tratamiento, porque igual también como la hepatitis B, estos pacientes también reciben tratamiento y es gratuito. Bueno, aquí hace referencia acerca de la historia natural de la hepatitis C, periodo de 3 a 12 semanas, posexposición. Las transaminasas se pueden elevar desde 2 a 8 semanas luego de la exposición. Y las pruebas moleculares, eso sí, las pruebas moleculares sí nos permiten detectar en un periodo de 1 a 2 semanas posexposición. Otros hablan alrededor de 10 días. Ya, eso también ténganlo en cuenta porque tanto para VIH, así como para hepatitis B, también, ¿no? Si uno quiere hacer la detección, así lo más seguro posible es hacerle la prueba molecular, ¿no? Detección de los anticuerpos 8 a 12 semanas después de la exposición. Un 75-85% de los pacientes van a la cronicidad. De este grupo, un 10 a 20% hacen cirrosis en 20 años y luego hacen un hepatocarcinoma en un promedio de 1 al 4% por año, ¿no? Entonces recordar, como el caso del paciente que les decía de la hemofilia A, un paciente con que tenga anticuerpos contra la hepatitis C, tiene anticuerpos, pero no significa que tenga la hepatitis C. Ojo con eso.
Bueno, esta de aquí es aquel paciente que se ha recuperado, que les decía que solamente lo vamos a ver en un 20%, y este es un cuadro de un paciente que ya va a la cronicidad, ¿no? Que a pesar de que pueda seguir con el tratamiento, todavía no se recupera. Y una forma de poder evaluar a estos pacientes, hacerles el monitoreo, sería a través de las transaminasas, ¿no? Que veamos que pueda descender sus valores, ¿ya? Entonces, eso es sobre todo en cuanto a las infecciones con el virus de las hepatitis. Ahora, eso es lo que yo les hacía referencia acerca del diagnóstico, tampoco no se vayan a olvidar. Primero, detección de anticuerpos y luego de ahí, si es que sale positivo, tendré que hacerle su prueba molecular, ¿no? Que es lo que se sugiere. O una carga viral de la hepatitis C. Bueno, la hepatitis D que les decía es un virus ARN, es un virus defectuoso, por lo tanto va a necesitar de un antígeno de superficie del virus celular para que pueda actuar, ¿no? Eso va a tener una distribución endémica, va a ser similar al virus de la hepatitis B, ¿no? Y el dosaje es con anticuerpos totales, ¿no? Ahora, hay un porcentaje del 10 al 30% de los casos de hepatitis C que pueden llegar a fulminante. Esto ya lo estuvimos mencionando, el virus de la hepatitis E, en cambio la hepatitis G, virus ARN flavivirus, y se presenta como coinfección de la hepatitis C, ¿no? No va a producir, dice, hepatitis fulminante, dice, ¿no? Acá con respecto a la hepatitis G. Bien, salimos de las hepatitis y nos vamos ahora a hablar. Ujú. Vamos a hablar acerca del grupo de los virus que nos producen los cuadros respiratorios. Aquí tenemos que tener en claro que podemos tener tres situaciones, que también los vamos a mencionar ahora con COVID, ¿no? El cuadro de los rinovirus, la cual solamente uno lo que va a tener es la rinorrea y algo de dolor, ¿no? El dolor en la zona donde tenemos las, eh, ¿cómo se llama? La parte de los, por la nariz, ¿no? Si es que nos pueden dar como cuadros de sinusitis que se nos acumulan y por ahí tenemos una rinorrea muy marcada. Eso es generalmente los rinovirus. Lo que le decimos comúnmente como resfrío común, ¿no? ¿Quién no ha tenido una infección por un rinovirus, ¿no? Luego están los virus de la gripe, que además de que nos produzca rinorrea, nos puede dar fiebre, un poco de malestar, dolor de garganta, pero ahí queda, ¿no? En los virus de la gripe, y ahí quienes están, las influencias, ¿no? Influenza. Y bueno, ya después de ahí también ya nos va a tocar hablar acerca del coronavirus, del SARS-CoV-2, la próxima semana. Entonces aquí, dentro de este grupo, ahora, antes de que aparezca o que veamos ya con mayor frecuencia COVID-19, lo que más predominaba era el virus de la influenza, sobre todo influenza A, ¿ya? Los que nos ocasionaban la gripe. Bien, entonces estos virus son virus ARN monocatenario, ¿no? De las cuales tienen 8 segmentos helicoidales y tienen proteínas de estructura, lo que nos va a permitir hacer la clasificación de tipo A, B y C. Una característica es que a nivel de la envoltura de sus lípidos son los que nos van a dar los nombres. La hemaglutinina, que es la que se une a los receptores de las células epiteliales y hematíes, y es la que va a brindar los anticuerpos neutralizantes. Va a poder aglutinar a los hematíes. La neuraminidasa es la enzima que facilita la liberación de los virus de la superficie celular, ¿no? Por eso que es frecuente encontrar la clasificación de estos virus de la influenza, por ejemplo, influenza A, H1N1, ¿qué significa? Que tiene una hemaglutinina 1 y una neuraminidasa 1. ¿Mm? Bueno, ya esta también ha sido la causante de las pandemias, ¿no? Ahí tenemos los años. El de tipo A es antigénicamente muy variable y es la que termina ocasionando las pandemias, ¿no? En humanos se menciona de que la hemaglutinina 1, 2, 3, 5, 7 y 9 con una neuraminidasa de 1 a 2, porque después de ahí, por ejemplo, la H5 la poseen las aves.
En cuanto a la influenza, la vía de contagio es por vía aérea, ¿no? De persona a persona también. Por eso se habla del constante lavado de manos, higiene de manos que también se debería de hacer. La característica del virus de la influenza es que se va a reproducir de inmediato en el epitelio respiratorio y el cuadro clínico es a las 24 horas. Como también les mencionaba que puede producirnos aquí sí malestar general, cefalea, fiebre, algo de tos, ¿no? La vacunación resulta siendo duradera y específica del subtipo, ¿no? Entonces, esa es otra característica que también tiene. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el virus de la influenza? ¿No? Entonces, nuestro virus, todo va a depender de la persona, pues quien vaya a adquirir la infección. Entonces, se inocula el virus por los aerosoles y este va a comenzar su replicación en las vías respiratorias. Entonces va a haber una descamación de las células secretoras de mucosidad y también de las células ciliadas. Esto va a conllevar a que se produzca el cuadro del síndrome gripal, ¿no? Además de ello, con todo con todo este proceso, ¿no? ¿Qué más nos va a suceder? O sea, en esta etapa vamos a tener también que se van a dar lugar a la formación de los anticuerpos. Generalmente este va a ser después de los 7 días. Entonces, esos anticuerpos son los que nos van a brindar la protección. Vamos a tener también la respuesta de los linfocitos T, ¿no? Que son los que van a acudir también al lugar, ¿no? Y también se va a producir la inducción del interferón, ¿no? Entonces, todos estos síntomas, o bueno, todos estos procesos va a ocurrir en el caso de la influenza. Ahora, no todos los pacientes, pero puede darse de que con la influenza, por ser un cuadro respiratorio viral, si es que mi paciente no se recupera, podría ir a una unidad de cuidados intensivos. En las unidades de cuidados intensivos, estos pacientes es que los llevan es porque van a tener que recibir alguna intubación. Y el hecho de que el paciente ya se le ponga un tubo lleva también a riesgo de adquirir infecciones. Por eso hacen acá, ¿no? Que puede adquirir el paciente una neumonía bacteriana secundaria o que podría adquirir otro tipo de infección viral que también puede pasar. O en los últimos de los casos que nos pueda dar una afectación a nivel del sistema nervioso central y de la musculatura. Desgraciadamente la inmunidad en la gripe resulta siendo incompleta porque siempre aparecen nuevas variantes, por eso que esta vacuna es de tipo estacional. Ujú. Bueno, el diagnóstico, lo que se viene utilizando actualmente más detección molecular, pruebas moleculares de lo que se toma la muestra, como es una muestra de un hisopado, es un hisopado nasofaringio, ¿ya? Entonces eso es lo que más se realiza y luego de ahí la prueba de anticuerpos en sangre, ¿no? Que también se puede realizar para ver la influenza A, pero ojo, las pruebas de los anticuerpos yo lo tengo que pedir a partir del día 7 en adelante, pero si yo quiero evaluar infección aguda, entonces hacerlo en mis pruebas moleculares o también pensar en las pruebas de inmunocromatografía, las pruebas rápidas que también se hacen, pero las pruebas de inmunocromatografía para influenza tienen baja sensibilidad, o sea, se me van a escapar algunos pacientes que de verdad tienen ahí probablemente hasta el cuadro clínico, pero la prueba pues te puede dar negativa. Entonces, eso se refiere un poco con la sensibilidad. Entonces, lo ideal es trabajar con la prueba molecular, ¿ya? Entonces, con eso sobre todo nos va a ayudar para hacer el diagnóstico. Bueno, si vemos aquí en las influencias, la epidemiología nos habla que la mayor incidencia es en invierno, ¿no? Hay brotes periódicos que suceden pues, por los cambios antigénicos de las glucoproteínas, que son mutaciones puntuales, y ahí nos describen por años, ¿no? Cómo es que se fueron dando estas influencias, ¿no? En 1918, donde se tuvo la influenza H1, N1, y
la cual mató a 20 a 40 millones de personas, ¿no? La influenza, la asiática de 1957, la de 1968 de Hong Kong, la de 1977 dice que fue de un caso humano de la cual ocurrió lo que es la gripe aviar, ¿no? Que es con las H5. Recuerdan que H5 era sobre todo relacionado para en animales, ¿no? Más en animales, que es ahí lo que nos ponen que son las aves, ¿no? La H1N1, la famosa influenza de porcina, ¿no? También se le mencionó en el año 2009. Esta, por ejemplo, de la influenza, yo me acuerdo que apareció, pero así como apareció también rápidamente, comenzaron a dejarle de tener importancia, ¿ya? A esta H1N1, pero cuando atacaba sí producía todo malestar general, fiebre, ¿no? Entonces, eso sí, ¿no? Eso sí se daba con esta influenza, ¿no? Y hasta llevaba a la muerte a los pacientes con la influenza porcina o H1N1. ¿Mm? Ahora, la influenza A hacen referencia que también puede estar encontrándose en animales como el gato, mejor dicho, el pato y el cerdo, ¿ya? Entonces ahí también se puede encontrar. La influenza aviar resulta siendo mortal para las aves, pero en los patos resulta siendo virulento porque se va a multiplicar a nivel del intestino y se va a contaminar las aguas de las heces. En Hong Kong se habló de el primer caso de influenza humana, de la cual está constituida o dada por la influenza aviar, la H5N1. De hecho, que aquí la prevención va a tener que hacer con las vacunas de virus inactivado, que las tenemos que vacunar de manera estacional una vez al año. Hay que tener en cuenta que produce poca respuesta inmune de la IgA. Hay una protección aproximada del 70%. ¿Ya? Eso, eso sobre todo que tienen algunas recomendaciones. Otro grupo de virus, paramyxovirus, estos son los causantes de la parainfluenza, la parotiditis, el virus sincitial respiratorio, que es el virus más frecuente de la población pediátrica. Y hace poco, no lo he puesto acá, pero ha salido un estudio en la donde hacen referencia de qué cosa, que aquellos niños que tuvieron virus sincitial respiratorio se les induce o tienen mayor probabilidad de que sean niños asmáticos, ¿no? Entonces están buscando relaciones con el virus sincitial respiratorio y asma. Bueno, para mixovirus, virus ARN, tienen proteínas de estructura, del nucleoproteína, la polimerasa, la matriz y las proteínas de fusión. Entonces aquí también va a estar el grupo de los virus de la parotiditis, ¿no? Que es bastante frecuente encontrarlo en la población pediátrica, sobre todo en los niños, ¿no? Luego también el virus incital respiratorio que ya les venía comentando y sarampión que es un morbillivirus. Entonces, la parainfluenza es la que se transmite por los aerosoles, es la que nos va a causar el catarro o una laringo, traqueobronquitis o conocido con el nombre de croup, ¿no? La enfermedad de Newcastle es la parainfluenza aviar y los anticuerpos séricos no nos va a evitar las reinfecciones, o sea, tranquilamente el paciente puede volver a adquirir una infección por parainfluenza. De la misma manera, el diagnóstico sobre todo es más un diagnóstico de tipo molecular, ¿ya? O sea, un PCR en tiempo real, si es que tenemos al paciente en los primeros días del cuadro clínico. Posterior a ello, del día 7 para adelante, la prueba que uno tendría que realizarse es la prueba de anticuerpos en sangre. Bueno, esta es la imagen del virus sincitial respiratorio, es un virus ARN también. Y miren que la toma de muestra es el tracto respiratorio alto, ¿no? En los lactantes puede darse los cuadros de bronquiolitis y neumonía, que ya les venía mencionando. Y miren ustedes aquí en la imagen, esta imagen en la parte inferior derecha de su pantalla, esta es una imagen de una inmunofluorescencia, ¿ya?
de la prueba de inmunofluorescencia, y que se está viendo que se ha marcado todas las células o varias de las células, ¿ya? Entonces, nos hace referencia de que la muestra que estamos ahí viendo se llama virus sincitial respiratorio, ¿ah? Así se ven. Esta foto es tomada de nuestras muestras del Hospital 2 de Mayo, ¿ah? Ven, esta es la lámina con la que nosotros trabajamos, es una lámina de Vircel, en la cual contiene los 9 patógenos que no los vamos a poder aislar en la, diría yo, en la rutina, ¿no? O sea, y si uno quiere hacerlo después del día 7, entonces esta sería la alternativa de dosarlo en sangre, ¿ya? Entonces, ese comportamiento, por ejemplo, aquí, estas son modelos de cómo se ven los positivos, ¿ah? ¿Ven? Entonces, un positivo o bien te va a pintar toda la célula o bien te va a rodear la célula. Y tenemos también para el grupo de las bacterias, que son bacterias atípicas, que son bacterias de difícil crecimiento. Bueno, esta es la imagen de un panel respiratorio para hacer las referencias, ¿no? De que tiene varios patógenos a la vez, de la cual resulta siendo muy útil para uno mismo, ¿no? Y ahí lo pueden ustedes evidenciar, ¿no? Toda la cantidad de virus que nos permiten hacer la detección, así como también de las bacterias que son atípicas. Entonces, mencionábamos que acerca de la parotiditis, el hombre resulta siendo el único huésped, puede producir una inmunidad permanente, la vacunación también se puede dar, es una vacuna a virus vivo atenuado. Este resulta siendo contagioso porque va a afectar las glándulas salivales, también a nivel sexual en un 20%, ya sea el testículo, ovario, páncreas, y a nivel también del sistema nervioso central. Y el diagnóstico resultará siendo pues la detección de los anticuerpos, ¿ya? Entonces, una vez que el virus se instala en las vías respiratorias altas, va a producir la viremia y esta va a llegar a ser sistémica. Esto va a generar qué cosa, que a nivel de las glándulas parótidas el virus se comienza a multiplicar, ¿ya? Entonces se va a comenzar a multiplicar y va a haber una inflamación local que va a provocar una intensa hinchazón. Luego de ello vamos a tener afectación de los órganos como es testículos, ovarios, también se va a ver afectado los nervios, nervios periféricos, el oído, ¿no? El sistema nervioso central. Entonces, otra situación que puede ocurrir es que con el páncreas podría estar asociado, dice, con la aparición de una diabetes juvenil. Bueno, entonces el virus del sarampión es un virus ARN, también es helicoidal con un solo antígeno. Va a poseer una hemaglutinina. Otra característica es que va a ser frágil, ¿no? A la temperatura, siempre cuando esté a 56 grados, a la luz ultravioleta, que esté visible al éter, al alcohol, a la lejía y a los solventes orgánicos, está ahí sarampión, ¿no? Bueno, otra de las cosas que nos mencionan en cuanto a sarampión, también su replicación o la inoculación es por las vías respiratorias y ahí es donde va a darse el proceso de la replicación, llegando pues a hacer una diseminación linfática y a partir de ello es que uno puede encontrar, pues, ¿no? Entonces, una vez que se describe, pues se tiene que hacer un detalle, pues, ¿no? O sea, de qué órganos, de qué lugares puede verse afectado, ¿no? Con el virus sarampión, donde están las conjuntivas, el tracto respiratorio, urinario, los vasos sanguíneos pequeños, el sistema linfático y el mismo sistema nervioso central, ¿no? Entonces, las células endoteliales, pues, pueden estar infectadas por el virus, no más linfocitos T inmunes. Entonces, dicho esto, bien podemos tener 4 escenarios con los pacientes, ¿no? O sea, el paciente ya tiene la inmunidad toda la vida. Después también nos hacen referencia de que estos pacientes pueden tener alguna
complicación como una encefalitis postinfecciosa o una panencefalitis esclerosante subaguda, que son virus del sarampión defectuosos que van a infectar al sistema nervioso central, o que también puede darse una falta de curación, ¿no? O infección aguda. Entonces, generalmente estos van a tener un resultado fatal, ¿ya? Con respecto a lo que es la historia natural del virus perdón, del sarampión, ¿no? Entonces, el miedo aquí, el sarampión, es la afectación a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Como nos hacen referencia. Y miren ustedes que este periodo de incubación resulta siendo variable, que bien puede ser entre los 5 días hasta los 10 días aproximadamente. Ahora, en ese lapso de tiempo, mientras se va sucediendo la viremia, entonces el virus ya puede eliminarse por las vías respiratorias, también por la orina, ¿no? Luego de esto, después del día aproximadamente, acá nos hacen referencia que es en el día 10, vamos a tener ya la aparición de los anticuerpos específicos, ¿no? Contra el sarampión. Bueno, todavía aquí también vamos a tener que nuestro pacientito va a tener las famosas manchas de Koplik que se van a ver en la cavidad oral, ¿no? Además también los exantemas que son característicos en estos niños con sarampión. ¿Mm? Bueno, entonces ahí tenemos, pues, ¿no? Ahí tenemos los exantemas que se evidencian en los niños con sarampión, la mancha de Koplik en la boca, que ese es uno de los signos característicos que se evidencian en esta infección. En la etapa aguda va a parecer como si fuera una gripe, ¿no? Porque nuestro paciente va a tener una secreción nasal, ¿no? También puede tener una secreción ocular y resulta siendo pues una etapa contagiosa. La primera viremia que se describe va a afectar al sistema linfático, a los mononucleares que van a llevar la piel y la conjuntiva. Pero también en esta etapa del sarampión va a existir una segunda viremia en la cual aquí vamos a tener ya la aparición en la piel, ¿no? El exantema de esas manchas maculopapulares. Y esto es producido por los linfocitos T citotóxicos más el antígeno viral. En el sarampión, más bien la detección es a través de los títulos de los anticuerpos y la vacuna es de virus atenuado. O sea, se puede hacer también la detección en sangre. El virus de la rubiola es un virus ARN con envoltura, la transmisión también va a ser respiratoria, su compromiso a nivel de los ganglios linfáticos. Una de las características es que esta sí puede tener riesgo de malformaciones, por eso que esta también se hace su búsqueda durante el embarazo, ¿no? La rubiola. Y ahí les mencionaba ahora en la teoría, en la práctica, cuando habíamos hecho acerca del TORCH, ¿no? Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes. Son los agentes que se le piden a una gestante para ver cómo van, ¿no? Si en algún momento va a presentar alguna infección de ellos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a rubiola. La rubiola también se detecta por pruebas moleculares. La vacuna, si no se administra en gestantes, pero hay que tener en cuenta de que si la mujer adquiere la infección de rubiola durante el embarazo, ese bebé van a nacer con malformaciones y es la única condición en la cual se describe del aborto terapéutico. El adenovirus es un virus ADN sin envoltura, tiene 22 serogrupos, resiste a los detergentes, a la desecación y su transmisión es a nivel de vía respiratoria, de heces, agua. Los síntomas que produce el adenovirus resultan siendo diversos y también la detección es por pruebas moleculares, ¿no? No hay vacuna para el adenovirus por si acaso, ¿no? Ahora todos también se parecen, entonces ahí muchas veces vamos a tener que utilizar, pues, como les decía, el hisopado, ¿no? Un hisopado nasofaríngeo con ese panel que hacía referencia pues a más de 15 patógenos, en la cual resulta siendo pues lo mejor, ¿no? En cuanto a los virus entéricos, se me dicen enteros, están a nivel del intestino, por lo tanto su transmisión va a ser vía fecal oral, dentro de los cuales quienes están poliovirus, con sus diferentes tipos, 1, 2, 3, los virus Coxsackie,
el ecovirus, ahí están los rinovirus, los que nos causan el resfrío común, la hepatitis A, ¿no? Que es los hepatovirus, y también están los reovirus, como son los rotavirus. Los rotavirus más bien ya se está viendo con menos frecuencia lo que son las infecciones ya, en rotavirus por la vacuna, ¿no? Porque el rotavirus lo que ocasiona es cuadros de diarrea que pueden llevar a la deshidratación severa al bebé, ¿ya? Y también pueden hasta ocasionar cuadros de resfrío, eso es el rotavirus. Pero ya con las vacunas, como les digo, ha ido bajando bastante, ¿no? Ya no se ve, ya es muy poco frecuente encontrar rotavirus. Bueno, entonces aquí vamos a mencionar al grupo de los Coxsackie, los ecovirus y los polio, ¿no? Dentro que está en el grupo de la Multicorna viridae. Entonces, polio es un virus ARN, no tiene envoltura y que tiene dos antígenos con capacidad diselítica en la célula diana. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, los que ya tuvieron la práctica el día de hoy van a ver ustedes de las imágenes de las células F2 o células ELA o células Vero, de las cuales se van a ver parecidas como en forma ordenada, ¿no? Pero ya de ahí cuando uno evidencia en el otro microscopio para los cultivos celulares, vamos a ver que las células tienen ahí una pignosis o se vuelven más delgadas, van perdiendo citoplasma, por eso les decía que se produce pues esos cuadros de pignosis, la cariorexis y por último ya la destrucción de la célula en sí. Y eso me va a indicar qué cosa, que ahí está presente el virus, ¿no? Este virus de polio es estable a un pH de 3, pH ácido, detergentes, alcoholes, solventes orgánicos y va a ser sensible al cloro. El hombre es el único reservorio y se va a transmitir, dice, por contagio interhumano. Aquí va a tener que ver las malas condiciones sanitarias, ¿no? Entonces, la contaminación es fecal oral. En el primer proceso vamos a tener una replicación, sobre todo a nivel del tejido linfoideo faríngeo, ¿no? Y luego también el intestino delgado. Entonces, después de esto vamos a tener, dice, una viremia temprana y por tropismo, ¿a dónde se va a dirigir? A las neuronas del asta anterior. Las neuronas del asta anterior, ¿qué función tienen? Son las motoras. Por lo tanto, nuestro pacientito va a tener dificultades con la marcha, ¿no? La replicación viral va a continuar a nivel del intestino y se van a eliminar por heces durante semanas, ¿no? Por eso ahí tenemos el caso de un niño con polio, ¿no? La cual tenía sus limitaciones para movilizarse. Bueno, el aislamiento bien puede ser por el cultivo celular, que eso solamente los hacen los laboratorios de referencia, ¿no? Ya sea en la célula C2, en la célula Vero, en la célula CELA, ¿no? Y uno va a buscar el efecto citopático. Pero más bien, aquí también la prueba también sería la detección de anticuerpos, ¿sí? La detección de anticuerpos a partir de la segunda semana de la enfermedad, ¿no? Con polio. También se pueden hacer pruebas moleculares, la PCR para hacer el diagnóstico, también ahí nos puede ayudar. Tenemos dos tipos de vacunas, ¿no? Una vacuna, son vacunas inactivadas, de las cuales con formol inyectable, la SAL, que es la que va a estimular los anticuerpos humorales, pero no los intestinales, y la atenuada, que es para pases sucesivos, la triple oral, que es la de Sabin, ¿no? En la cual nos va a estimular a las inmunoglobulinas G, A, M, ¿ya? Y este de acá es la que va a resistir a las reinfecciones. Coxsackie es uno de los virus que estuvo dando que hablar y miren ustedes que en esta publicación que salió en la prensa en nuestro país acerca de reportes de casos que estábamos viendo con virus Coxsackie. Tienen distribución mundial, la transmisión es oral, respiratoria, a través de fomites. El grupo A tiene 23 serotipos, de los cuales nos mencionan que la afectación va a ser a nivel de la faringe, en donde vamos a tener lo que se llama la herpangina, que son lesiones vesiculares, ¿no? El síndrome de pie, mano, boca, que es producido por el Coxsackie A16, y esto es clásico. Tuvimos el año pasado brotes que se describieron en diferentes lugares acerca de este síndrome, y aquí podemos ver, por ejemplo, esta es de una niña del Callao,
de la cual hablan de esta niña de 8 años, ya, la niña de 8 años que luego de tener 3 días de fiebre, malestar general, también va a presentar estos exantemas maculopapulares en la palma de las manos y que también va a estar en la planta de los pies, como pueden evidenciar. Luego dice que los síntomas se resolvieron a los pocos días de haber iniciado el tratamiento de soporte, ¿no? Entonces, eso es el síndrome de mano, pie y boca, ¿no? Con Coxsackie A16. Estuvo de moda bastante, el año pasado. Me acuerdo que todos los pediatras andaban solicitando las pruebas para, ya sea prueba molecular o detección también en sangre, para descartar el Coxsackie, pero ya muchas de ellas quedaba ya como sospecha, como cuadro clínico, ya porque era tan evidente que sí, era más probable que era de este virus Coxsackie. Otra de las cosas de estos virus, el Coxsackie B, tiene 6 serotipos y lo que puede producir es una miocarditis, como pueden ver ustedes ahí, miocarditis, pleurodinia o también pueden llevar a cuadros de meningitis. Su diagnóstico es a través de las pruebas moleculares. Ven, acá está la alerta epidemiológica, miren que salió este año, ¿no? En marzo de 2022 se notificaron casos de síndromes de mano, pie y boca. ¿Y qué es lo que decía la CDC en marzo de este año? Que se habían notificado brotes, ¿no? ¿En qué lugares? En Ucayali, 120 casos, San Martín, Huánuco y Amazonas. Y todas ellas han sido causadas por los enterovirus. Enterovirus que son el Coxsackie A16 y también detectaron enterovirus 71 y también se había agregado Coxsackie A6 y A10, por si acaso tenerlo en cuenta. Entonces eso quiere decir que ya no es exclusivo de hablar que el síndrome de mano, pie, boca solamente lo va a tener el Coxsackie A16, sino que también puede estar el enterovirus 71, Coxsackie 6 y Coxsackie 10. Los otros grupos de virus como ecovirus, de los cuales están constituidos por 32 serotipos, es un virus estrictamente de tipo entérico, puede ocasionarnos diarrea, pero sin reacción inflamatoria, con exantema y también cuadros de meningitis aséptica. Entonces, los enterovirus, como podemos ver, su vía de ingreso puede ser por la vía oral, ¿no? El rinovirus, el ecovirus, el Coxsackie, el polio, virus de la hepatitis A, oral, o también puede ser por la vía respiratoria, y estos se van a multiplicar a nivel de la orofaringe. Luego de ello va a pasar por una viremia primaria, la circulación sanguínea, y a partir de acá es que se va a dirigir hacia diferentes tejidos, ya sea a nivel del hígado, dependiendo del tipo de virus que tenga, ¿no? O sea a nivel de las meninges, que puede ser por un ecovirus o un polio o Coxsackie. Ya, entonces, o también se puede ir hacia el cerebro, y ahí está el virus de polio, también Coxsackie. O en el músculo, los ecovirus, los Coxsackie A y B, o también a nivel de la piel, ¿no? De la cual nos va a ocasionar el síndrome de mano, pie, boca, el exantema, la herpangina, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ahí diferentes caminos que podría tomar, pues, estos enterovirus. Hace unos 2, 3 años, creo que fue en el 2019, nosotros tuvimos también brotes de Guillain-Barré. Creo que estuvimos mencionando, ya les había mencionado en su clase, que el Guillain-Barré bien puede ser también causado por bacterias Campylobacter, y también se ha visto el enterovirus que está implicado, ¿no? Bueno, aquí también tenemos a los rotavirus que también pertenecen a este grupo, o los reovirus, son virus ARN, de la cual pues el virus se libera por destrucción celular. Ese es el virus del rotavirus. Y tenemos pues una gran cantidad de antígenos, ¿no? Que se va a determinar en serogrupos. Estos resultan siendo estables al calor, a la acidez y también a los detergentes, el famoso rotavirus. Rotavirus va a infectar las células de dónde? A nivel del epitelio
de las vellosidades del intestino delgado y se pueden eliminar hasta por 2 meses, ¿ya? Muchas veces los niños que hacen cuadros por infecciones por rotavirus van a tener las vellosidades, justamente las vellosidades del intestino delgado afectadas. Ustedes ya llevaron carbohidratos. En ese lugar, ¿qué tipo de enzimas son las que tenemos a nivel de las vellosidades? Como decimos, del epitelio en borde en cepillo. ¿Mm? ¿De acuerdo? Me disculpe, ¿podría ser la glucosidasa, la lactasa y sacarasa? Esas, claro, las enzimas, claro, las disacaridasas. Entonces, por lo tanto, nuestro pacientito, un niñito que haya tenido diarrea o que tiene diarrea por rotavirus, y de por sí muchos de los virus van a afectar ese epitelio en borde en cepillo. Por eso que las mamás, ¿qué cosa dicen? Que no le des leche al bebé, ¿no? Dicen, no le des nada de leche porque la leche le va a seguir produciendo más diarrea. Ahí tienen la explicación, el por qué, porque vamos a tener destrucción del epitelio. Entonces, al tener destrucción del epitelio, también estás barriendo con las enzimas. Entonces, por eso que vamos a tener que esperar un tiempo, ¿no? Aproximadamente, dicen de 7 días, 10 días aproximadamente. O sea, eso ya va a depender de cómo se vaya recuperando el pacientito en cuanto a la infección. Acuérdense que por ser infección viral, solito se va a remitir el cuadro. ¿Mm? Entonces, eso es lo que hay que hacer con el pacientito, ¿no? Entonces, esperar hasta que se recupere y nuevamente pueda comer de todo. O sea, ¿y eso le va a decir que este niño va a tener intolerancia a la lactosa? No, 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 no va a ser. Simplemente cuando se regenere su epitelio, ahí nuevamente va a poder consumir todo lo que hacía normalmente, ¿no? Entonces, la proteína viral que se describe, la NSP4, es una enterotoxina que altera pues, la absorción de esta agua y electrolitos, lo cual nos va a impedir la producción de las disacaridasas, ¿no? La segunda causa de enfermedad en Estados Unidos, luego de las respiratorias, y bueno, esto se ha visto reducido por el uso de la vacuna, porque sí se tiene vacuna contra rotavirus, ¿ah? Las reinfecciones hay que tener en cuenta que también son frecuentes, pero gracias a la vacuna esto se ha reducido grandemente. La prueba con la que nosotros hacemos bien puede ser por técnicas de inmunocromatografía, ¿ya? O sea, mi muestra de heces con mi cassette ahí se le pone y uno va a ver la banda y si esta banda marca positivo, eh, entonces ahí vamos a tener la detección. ¿Acuerdo? Pruebas de lisa también se pueden hacer o también la ayuda de las pruebas moleculares. ¿Ah? Aunque ahora lo que nosotros más bien estamos detectando ya no son tanto rotavirus, porque los rotavirus ya se están vistos por la vacuna. Más bien estamos detectando astrovirus, norovirus, ya adenovirus, también estamos ahí encontrando con respecto a estas infecciones de enfermedades diarreicas, ¿ya? Por si acaso. Bueno, vamos al grupo de los herpes. Como les decía, la clase todavía está larguita. Bueno, herpes, virus rectante significa, y estos afectan a un gran número de animales que pueden ser de sangre caliente o fría. Y en el humano nos ocasiona diversos síndromes. Tiene una capacidad para producir infecciones latentes, como estábamos mencionando también ahora en la clase de la teoría, o mejor dicho, en la práctica, que hacíamos referencia al virus del herpes simple, ¿no? El herpes zóster también. El herpes zóster, lo característico es la afectación de dermatomas, ¿no? Que sigue todo el caminito del todo un tracto nervioso, y uno va a ver ahí cómo es que se ve todo en ese tracto nervioso, la presencia de vesículas que son muy dolorosas en el paciente. Bueno, dentro de la clasificación, si mencionamos a los alfa herpes virus, donde está el herpes simple tipo 1, tipo 2, varicela zoster. El beta herpes virus, donde está citomegalovirus, herpes virus 6 y herpes virus 7.
y los gamma herpes virus, donde está el virus del Epstein-Barr y el virus del herpes que ocasiona el sarcoma de Kaposi, que es el número 8. Bueno, en esta tabla, que es el libro de Murray, de la cual nos describe cuál es la afectación de cada uno de estos virus del herpes, es cierto que lo que más frecuente nosotros encontramos, en todo caso, está aquí presente el virus del herpes tipo 1 y tipo 2, ¿no? Donde están las células mucoepiteliales, los más afectados, y la zona de latencia es la neurona. Por eso les decía que estos virus van a tener que estar ahí metidos en la neurona y posteriormente, cada vez que aparezcan, no sé, situaciones de estrés, inmunosupresión, frío, esto se va a reactivar y el paciente puede hacer el cuadro clínico. La forma de contagio es contacto directo, ¿no? O sea, la persona tiene en ese momento la lesión. No es que ya una persona que tiene el herpes, ya, por ejemplo, va a poder contagiar en cualquier momento. No, el contagio se va a producir cuando tiene la lesión. O sea, tiene ahí las vesículas y uno las toca, o hay contacto directo, por ejemplo, las relaciones sexuales, porque también es considerada una enfermedad de transmisión sexual, el herpes tipo 2, por ejemplo. Entonces es ahí donde uno va a producirse o va a tener el contagio, ¿ah? La varicela zoster también tiene un contacto por contacto directo y también la vía respiratoria. El virus, el herpes 4, que es el que nos ocasiona la enfermedad del beso, ¿no? La afectación es a través por la saliva. La enfermedad del beso, también conocida como la de la mononucleosis infecciosa, y esto es típico encontrarlo en adolescentes. Adolescente que me viene a la emergencia con dolor de garganta, fiebre, malestar general, le hago un hemograma y en el hemograma le encuentro leucocitos, en este caso linfocitos atípicos, o sea, unos linfocitos deformes. Yo pensaría más que sería una mononucleosis infecciosa. Es bastante frecuente encontrarlo en los adolescentes. El virus relacionado con el sarcoma de Kaposi, contacto sexual, también puede ser, dice, por saliva. Y mencionan aquí también el herpes del citomegalovirus. ¿Se acuerdan que también ahora en la práctica estuvimos mencionando un poquito a citomegalovirus? Porque citomegalovirus de por sí no produce algún cuadro clínico, a no ser que el paciente tenga un tipo de inmunosupresión. Entonces, en las inmunosupresiones es ahí donde se va a manifestar y resulta siendo cuadros clínicos severos. ¿Quiénes son los que más tienen riesgo? Aquellos pacientes que reciben transfusiones, los trasplantes de tejidos, y también que se pueda adquirir por infección congénita, o sea, de la madre al niño, ¿no? Tanto los virus tipo 6 y el virus tipo 7, la transmisión, o bueno, la forma de contagio es a través de la saliva, ¿no? Son virus ADN, no tienen envoltura, son virus grandes, como nos describen aquí en la presentación. Su fenómeno de replicación, dice la organización, va a variar de acuerdo a su tipo de familia. Va a tener una glicoproteína de envoltura que se va a unir a la membrana del virus, a la célula. Entonces, la replicación viral se va a realizar dentro del núcleo, por eso que vamos a ver unas células de las cuales va a tener unos núcleos grandes y varios núcleos, ¿no? Ahora, pueden también tener cuerpos de inclusión, los cuerpos de inclusión intranuclear que se llaman de lead tubes, ¿no? Yo les había mencionado justamente de que cuando uno toma las muestras de estas vesículas como un hisopado, va a observar esos cambios, ¿no? De esas células gigantes que van a tener múltiples núcleos. Este es el típico ejemplo de un herpes tipo 1 que puede aparecer aquí en la comisura labial o aquí en el labio, ¿no? Y aquí vemos a varios que confluyen aquí, pues, ¿no? Entonces, la persona lo va a tener de por vida. Eso no va a desaparecer, simplemente ya una vez que uno lo tenga, ahí va a quedar latente, ¿no? Entonces ahí se ven las lesiones vesiculares eritematosas, ahí se ven. Se menciona que el 80% de los herpes tipo 1 están por encima del ombligo y el herpes tipo 2 van hasta por debajo del ombligo y la viremia.
Entonces, tranquilamente su transmisión va a ser por saliva, secreciones vaginales y líquido de las vesículas. La transmisión ocurre por contacto íntimo de una lesión o líquido infectado por mucosa susceptible. En cuanto a la patogenia, el herpes tipo 1, el tipo 2 va a ingresar por la piel y las mucosas a través de estas lesiones. Por aquí es donde va a ingresar, o sea, una persona que tiene contacto con estas vesículas, por ahí va a ser la forma de adquirir el contagio, ¿no? Entonces, tienen numerosas células que presentan inclusiones intranucleares y de ahí se va a diseminar hacia los ganglios de la raíz dorsal, de los nervios, por ejemplo, nos escriben el trigémino y en el lumbo sacro. Aquí el virus se va a encontrar en estado de latencia y estos se van a reactivar periódicamente, ¿no? Entonces esa es su vía de ingreso pues de este virus del herpes, ¿no? Y bueno, ahora, ¿por qué tienen ese fenómeno de latencia? ¿No? ¿Por qué hace que el virus se quede ahí permanentemente y no podamos hacer nada? Entonces, el virus tiene sus mecanismos de defensa. Bien, pueden evitar la depuración viral por secuestro del virus en áreas que van a estar en las neuronas. Inhiben la apoptosis, va a bloquearme el factor de necrosis celular, evita la detección, o sea, engaña los linfocitos TCD8 y bloquea también la síntesis del interferón. Entonces, por todas estas condiciones vamos a hacer que este virus del herpes constantemente pueda estar apareciendo, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, ¿dónde más podemos encontrar al virus de herpes simple? Y estábamos mencionando, por ejemplo, aquí en la comisura labial. Miren ustedes aquí esta otra imagen, por eso les digo, es bastante frecuente encontrar herpes labial, ¿no? Esto ya cuando ya está pasando el cuadro de las vesículas y se está formando lo que le llamamos la costra, ¿no? Esa costra que se va formando y solita después va a caer. Una gingivoestomatitis herpética también que se puede ver, ¿no? A nivel de la cavidad oral, les decía, ¿no? Las famosas aftas, estas aftas dolorosas que pueden darse, también están relacionados algunas con herpes tipo 1. El herpes genital, por ejemplo, miren múltiples vesículas que se pueden ver, ¿no? En este caso, esto es a nivel de la vagina, podemos evidenciar múltiples vesículas de las cuales resultan siendo dolorosas, ¿no? Otras situaciones que pueden darse, la famosa encefalitis herpética, que es paciente que me viene con un cuadro de meningitis y yo le hago una punción lumbar y en esta punción lumbar solamente voy a encontrar una glucosa que puede estar normal con unas proteínas discretamente elevadas. Ojo, pensar de que eso podría ser una etiología viral y de las etiologías virales la más frecuente sería herpes tipo 1, ¿ya? Y también hay estas lesiones en las manos, por ejemplo, en los dedos, la paterecleris herpética, ¿no? Que aparecen aquí como estas lesiones vesiculares, miren ustedes, y de la cual también uno por contacto directo podría contraer la infección por herpes. Por eso se dice que si nosotros evidenciamos ese tipo de lesiones en manos, el personal de salud al examinar a un paciente de preferencia debe estar con guantes. Bueno, entonces, nuestro contacto de la forma de adquirir la infección es a través del frotis de las vesículas, ¿no? El diagnóstico. Les decía que podemos tomar el frotis, o sea, como un hisopado, ¿no? De la zona de las vesículas y vamos a observar esas células gigantes multinucleadas. El aislamiento del virus para ver el efecto citopático, que eso ya casi no se hace porque sería más como parte de investigación. Lo que más uno realiza es el estudio de las pruebas de anticuerpos, ya sea por la técnica de ELISA o de quimioluminiscencia, pero como les decía, IgM o IgG, se hacen los dos, pero IgM no siempre me va a indicar que sea una infección reciente, porque ya yo podría tener un paciente que ya tiene una reinfección. Entonces, la IgM me va a salir las veces que quieran cada vez que yo tenga alguna reinfección. Entonces, ojo con eso. Entonces, la presencia de un IgM en virus del herpes no siempre me va a indicar que sea una infección primaria, ¿ya? Tenemos aquí las pruebas moleculares también, la reacción de cadena de la polimerasa, sobre todo para hacer descarte de la meningitis por herpes. Ahí sí se trabaja con líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y el tratamiento resulta siendo aciclovir.
virus. Nosotros tuvimos un paciente, ya que hoy día estábamos hablando un poco acerca del seminario, tuvimos un paciente en el 2 de mayo, un paciente no era VIH, ¿ya? En la cual él viene a la emergencia con una rigidez de nuca, entonces sospecha al toque esos diagnóstico o alta probabilidad de meningitis, se le hizo la punción lumbar, y en el líquido cefalorraquídeo lo que nosotros encontramos fue proteínas discretamente altas, en un valor de 60, lo normal es hasta 40, y la glucosa se encontraba todavía dentro del rango normal, ¿no? Que equivale, dice, a las 2/3 partes de la glucosa en sangre. Por eso que un paciente cuando uno sospecha de meningitis también hay que tomarle muestra de sangre para ver cómo está su glucosa basal. Bueno, entonces a este paciente le salieron estos valores, glucosa normal y proteínas en un valor de 60. Lo primero que se sospechó es que podría ser una meningitis de tipo viral, ¿ya? Y bueno, se quedó hospitalizado. Cuando uno comienza a hacer la historia de este paciente tenía grupo de riesgo, era un paciente homosexual. Entonces se le pidió también las pruebas para VIH. Y las pruebas de VIH, por la metodología que se tenía en ese entonces, salieron positivas, pero positivas así con una cantidad de anticuerpos relativamente altas. Se le pidió una segunda muestra porque las guías para el diagnóstico de VIH nos piden que sean 2 muestras. Se le tomó la segunda muestra y la segunda muestra también salió positivo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues sí parece, ¿no? Y encima tiene conducta de riesgo, puede ser. Lo sacamos el resultado como si fuera un positivo, pero esperando todavía la confirmatoria. Este paciente se fue de alta, ya se había recuperado del cuadro de su meningitis por herpes. Y cuando el paciente, bueno, él tenía su pareja se hace la prueba y su pareja resultó negativo. Entonces ahí comenzaron los problemas, ¿no? Porque ya la pareja la estaba cuestionando y decía, ¿cómo vas a tener tú si yo no tengo? Y esta persona cuando salió de alta del hospital, se hizo la prueba de VIH como en 2 o 3 laboratorios diferentes. Claro, ahí ya no tenía el cuadro de la hepatitis, ¿no? O mejor dicho, de la meningitis. Ya no tenía el cuadro, ya se había recuperado. Y en los 3 laboratorios la prueba de VIH salió negativa. Entonces de inmediato fue y reclamó al hospital al 2 de mayo, regresó este paciente y ahí fue que yo conversé con él y le expliqué. Y le expliqué pues que tranquilamente por la infección que había tenido, por tener unas cargas virales muy altas, nos pueden dar reacciones cruzadas con otras pruebas de laboratorio con enfermedades infecciosas. Entonces, eso le tuve que explicar al paciente y ahí el paciente también me dijo, doctora, pero eso tampoco no me explicó el médico tratante. Me dijo, usted ya tiene VIH, usted tiene que ir a que reciba su tratamiento, ahora que ya se va de alta, para que ya lo inicie de una vez. Y él no tenía VIH. Al final los diagnósticos todos salieron negativos para nosotros también cuando solicitamos nuevamente las pruebas en cuanto a ello. Por eso que también es importante por parte de nosotros también explicarle al paciente en qué consiste la prueba, en qué consiste, cómo es que se hacen los diagnósticos para las enfermedades infecciosas, ¿ah? Eso también a veces nos pasa, también a veces uno no le explica al paciente cuántas veces han dado diagnósticos cuando no corresponden. Y eso también puede pasar, por ejemplo, ahora con las vacunas. Ahora que se han vacunado, muchas de las pruebas infecciosas, ¿ya? Las cuales detectamos anticuerpos, han dado falsos positivos con las vacunas, ¿ya? Y eso está descrito en la literatura y es normal que puede pasar. Por eso aquella persona que se ha vacunado se sugiere que debería de hacerse sus pruebas de laboratorio para anticuerpos 15 días después, ¿ya? De haberse puesto su vacuna. La vacuna que sea. Nosotros lo hemos visto bastante con COVID, por ejemplo. Bueno, varicela zoster, las cuales tenemos pues que pueden comenzar como erupciones, manchas, pápulas, vesículas y finalmente van a llegar a costra. De preferencia va a tener afectación a nivel del tronco y son de etiología benigna, ¿no? El problema es el dolor que el paciente va a manifestar, ¿no? Entonces esa erupción vesicular reactiva de distribución que sigue todo un dermatoma, ¿no? Entonces, en la cual va a estar precedida de una hiperestesia y dolor.
Entonces, la expresión del virus que va a estar latente en el ganglio y raíces nerviosas dorsales. Entonces, por eso que el virus va a poder reactivarse, ¿no? Bajo diferentes circunstancias. Generalmente uno más bien ve varicela zoster en pacientes inmunosuprimidos y en los adultos mayores. ¿Ah? Entonces, es la vía respiratoria, va por la vía linfática, el sistema retículo endotelial y lo que ocasiona una viremia. Y esa viremia va a llevar a lesiones en la piel, lo que nos va a llamar a la varicela. Los ganglios que se van a ver afectados son de la raíz dorsal a nivel del trigémino, los torácicos cervicales y lumbosacros, ¿no? Ahora va a tener su periodo de latencia que muy bien se va a reactivar, puede producir un exantema vesicular que es la varicela zoster, ¿no? en esa zona. Y así. Bueno, el diagnóstico también puede ser con detección de anticuerpos, las pruebas moleculares, detección de anticuerpos por técnicas de ELISA, por pruebas de inmunofluorescencia, ¿no? Antiguamente se hacía la radioinmunoensayo, actualmente casi ya no se hace con radioinmunoensayo porque resulta siendo una metodología, sus reactivos son cancerígenos, entonces casi ya se ha dejado de trabajar con esa metodología, entonces más se trabaja con metodologías de ELISA o quimioluminiscencia. Cuando nos mencionan acá, no reciben tratamiento los niños y los adultos podrían tomar aciclovir, ¿no? Por el hecho de que es más por el dolor. Ahora, con varicela zoster, ya esto salió este año, no sé si ustedes recordarán a este cantante Justin Bieber, ¿no? Por eso ahí lo puse la foto. Y él grabó su video, ¿no? Grabó su video en la cual daba a conocer de su parálisis facial, ¿no? Esta parálisis facial que había tenido justamente por varicela, por zoster, ¿no? Y ese es el famoso síndrome de Ramsay-Ham, ¿no? En la cual hablan de diferentes estadios. Y miren ustedes dónde está la parálisis. ¿En qué lado está? En este lado o en este otro lado? ¿Mm? La zona de parálisis es el lugar donde no se va a ver ningún tipo de arruga, ¿no? No se le ve ninguna arruga al paciente, ¿no? Porque aquí, eh, y ahí él también claramente explica, ¿no? Ahí en la zona de la parálisis, a ver qué dicen por acá. Ajá, en el del ojo abierto, así es. Ahí es esta zona de la parálisis, ¿no? Porque no puede cerrar el ojo. Más bien estos pacientes muchas veces cuando tienen parálisis tienen que ponerse gotas, protectores oculares, porque el hecho de mantener todo el tiempo el ojo abierto puede también aparecer lesiones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, él sí puede cerrar aquí el ojo, miren, que puede cerrarlo, puede hacer sus gestos, sus muecas, pero en este lado no puede hacer nada. Por eso dice acá, no puedo sonreír en este lado de mi cara. ¿No? Entonces, y bueno, esto solito también el cuadro va a pasar, ¿no? O sea, y miren, para ser bien joven, le dio pues ahí su varicela, ¿no? Su zóster ahí, se le metió su herpes en estos casos, ¿no? Y no es tan frecuente encontrarlo, ¿ah? No es tan frecuente, pero bueno, seguimos. Todo citomegalovirus, virus más grande que afecta al hombre, esto lo vamos a ver en las láminas, en las prácticas, la forma de los cuerpos de inclusión en el nivel del núcleo, que tienen ese aspecto de los ojos de búho. ¿Ya? Se va a mantener latente en las células mononucleares y también en la médula ósea. ¿Ven? Por eso dice una elevada frecuencia en cuanto a las infecciones, un 60-70%, y también es la causa más frecuente de las anomalías congénitas. Por eso es importante hacer la detección de estas pruebas de anticuerpos durante el periodo de la gestación, que bien se puede transmitir por la vía la placenta, ¿no? Transmisión vertical, la leche materna, oral por la saliva, besos, de la vía sexual, transfusiones, los receptores de trasplantes, por eso que también en los trasplantes se busca este virus, ¿no? También se les busca los receptores. Ahí está la imagen, lo que yo les decía, los famosos ojitos de búho que se ven aquí, ¿no? Ahí está claramente la imagen y eso lo van a ver ustedes en las láminas que están ahí en la universidad, ¿no? Con parte de la práctica. Entonces altera la función de los linfocitos e impide la presentación de los antígenos y la acción de los linfocitos citotóxicos, ¿no? El virus también va a permanecer de por vida en el paciente
la presencia de inclusiones en células renales y salivales, y solo la infección primaria induce a la inmunoglobulina M. El diagnóstico también va a ser por pruebas de anticuerpos, ¿ah? Puede ser anticuerpos en sangre. Acá también describen estos estudios de inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales. También se trabaja con pruebas moleculares, sobre todo en los pacientes con trasplantes. Se busca el citomegalovirus, la carga viral, para ver cuánto de carga viral tiene el paciente. El Epstein-Barr, la mononucleosis infecciosa que ya estuvimos mencionando, ¿no? Que la cual también va a producir una infección latente, pero esta sí no va a producir un efecto citopático. Y estos son los cambios que yo les decía, ¿no? A nivel de las células de los linfocitos. Esto es, ¿no? Nosotros le decimos los linfocitos atípicos, ¿no? Que son unos linfocitos T gigantes. Entonces, esto es lo que se describe en la lámina periférica de un paciente con mononucleosis infecciosa, ¿ah? Entonces, eso es lo que llama la atención. Si uno no tiene práctica en el laboratorio, por ejemplo, de evidenciar este tipo de células, uno pensaría que son blastos. ¿Qué cosa es un blasto? Es la célula tumoral de las leucemias. Entonces, porque las leucemias también van así, ¿ya? Se presentan con fiebre, malestar general, este tipo de células, pero son unas células más, diría yo, más feas, ¿ah? Y que tengan más del 20% en sangre periférica, uno diría que eso es una leucemia aguda, pero en las leucemias van a haber una gran cantidad de leucocitos y que el paciente también puede tener plaquetas bajas, cosa que eso no se va a ver aquí, pues, ¿no? Entonces, por eso les decía, la incidencia está entre los 15 a 24 años y la forma de transmisión es la vía oral, ¿no? Entonces, el hemograma va a ser así mandatorio y es algo que nosotros lo vamos a poder ver. La presencia de los anticuerpos heterófilos. Cuando se mencionan anticuerpos heterófilos son los anticuerpos que se forman producto de la infección de mononucleosis infecciosa, ¿ya? Otra cosa más, esos anticuerpos heterófilos también pueden producir reacciones cruzadas con otras infecciones o con otras pruebas de diagnóstico de enfermedades virales, ¿ya? Y eso también está descrito en la literatura. En la fase aguda, para las pruebas de Epstein-Barr, lo que se debería solicitar es anticuerpos contra la cápside y también contra la membrana. Solicitar anticuerpos IgM del virus de Epstein-Barr. Finalmente, del grupo de los arbovirus, de las cuales se van a afectar de un vertebrado a otro por intermedio de un artrópodo hematófago. Aquí el reservorio resulta siendo el hombre, los monos, las aves, roedores, y se describen más de 250 especies. Tenemos aquí en nuestro vector la hembra que persiste infectante, la glándula salival durante toda su vida de 1 a 3 meses, ¿no? La hembra del Aedes, ¿no? Tenemos aquí al Aedes aegypti, que es el que va a hacer la transmisión para estas infecciones del arbovirus. Arbovirus, virus ARN, de simetría cúbica, son sensibles a temperaturas, se conservan a menos 80 grados, poseen hemaglutininas para los hematíes de ganso y de paloma. ¿Qué cuadros nos va a producir? Dengue, aquí está dengue, fiebre hemorrágica y encefalitis. En donde vamos a tener aquí en Aedes aegypti el vector de la fiebre amarilla, del dengue, chikungunya y zika, que estos lo tenemos aquí en nuestro país. ¿Ya? Fiebre amarilla lo tenemos sobre todo en las zonas de Iquitos. Dengue, creo que dengue se ha expandido en diferentes lugares, en el norte del país, en el sur, hay bastante de lo que es dengue. Chikungunya también está hacia la selva, Zika está en el norte, Piura, Tumbes, por ahí están presentes pues estos virus, ¿no? Aquí y se encuentra, ¿no? Ahora, las pruebas, sí, para el diagnóstico se trabaja con pruebas moleculares de preferencia y después de ello ya son las pruebas de detecciones de anticuerpos que se hacen en sangre. La fiebre amarilla, que es producida por los flavivirus, ocasiona una enfermedad febril aguda, ictericia, proteinuria. Esto quiere decir que voy a encontrar daño renal en mi paciente, urea y creatinina elevada, la ictericia, en donde voy a tener pues las bilirrubinas que van a estar elevadas con cuadros de hemorragia, ¿no? Se va a multiplicar, dice, en ganglios locales y luego va a dar la viremia.
La incubación nos toma alrededor de 3 a 6 días. Hay un periodo de estado en el cual el paciente va a presentar fiebre, cefalea, vómitos, que pueden ser también acompañados con sangre, que eso eh, se va a presentar también en estos pacientes, ¿no? Con fiebre amarilla. En la fiebre amarilla tenemos de dos tipos, y es la urbana y la selvática. Y en la urbana el vector es el Aedes aegypti y el afectado termina siendo el hombre, y en la selvática es el Hemagogus aedes, en donde el afectado o el que va a tener la infección resultan siendo los monos. Entonces el diagnóstico habla de pruebas y título de anticuerpos, las pruebas moleculares, como les decía, ¿no? Sobre todo en la etapa aguda se va a hacer con las pruebas moleculares. Se tiene vacuna para la fiebre amarilla, ¿no? Por ejemplo, acá menciona que es 10 años, pero hay otras literaturas que hacen referencia que solamente es necesario aplicarse una vez en la vida. Para ciertos países, si a alguno le gusta hacer su safari o por ahí, sí es obligatorio la vacunación, ¿ah? O sea, si quieren ir al África, por ejemplo, se habla de que hay un listado, uno ingresa a la página de la CDC, por ejemplo, ahí hacen referencia a diferentes vacunas que se tienen y que se debería de aplicar uno cuando va a ingresar a tal país. En Brasil, por ejemplo, que hay fiebre amarilla, hacen referencia de que como personal de salud tienes que tener tu vacuna contra la fiebre amarilla si es que vas a estar en Brasil. Dengue, bueno, dengue también ya les mencionaba que también se ve con relativa frecuencia, hace viremia por 3 días, hay lesión a nivel del endotelio de los capilares, es la fiebre rompehuesos, también se le conoce porque produce unos dolores osteomusculares, hay adenopatías, exantemas, fiebre, ¿no? Y la convalecencia resulta siendo larga, ¿no? Puede producir una fiebre hemorrágica en los niños y también hacen la producción también de anticuerpos, ¿no? Que pueden ser pasivos o heterólogos. Dentro de las complicaciones en dengue pueden hacer cuadros de shock y también un cuadro de hemoconcentración. De por sí el diagnóstico nuevamente son pruebas moleculares, la detección también de los anticuerpos, se detecta un antígeno, el NS1, que sobre todo también va para la etapa aguda, ¿ya? La prevención tiene que ir contra el mosquito, entonces aquí es el uso de los mosquiteros, es tapar los recipientes donde uno junta el agua, ¿no? Tiene que tener su tapa porque es ahí donde se van a acumular, ¿qué cosa? Los huevos del Aedes. Chikungunya, ¿no? Chikungunya significa el que se dobla, ¿no? También va a presentar fiebre, dolor articular y rash que tienen una duración de 2 semanas, ¿no? Entonces hay vectores, el que está el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, ¿no? En la cual aquí también va a terminar siendo afectado el humano. Zika estuvo quedando mucho que hablar, creo que durante los años 2018, 2019, cuando comenzamos a tener también bastante lo que era migración extranjera, porque acuérdense que en esos países tropicales es donde persiste más la presencia de estos virus, ¿no? Y ahí estaba Zika. También el vector es el género Aedes y se describe también, justo también se mencionaba que este virus puede también transmitirse por vía sexual, ¿no? Sobre todo durante el periodo de la viremia. La mayoría de los pacientes resultan siendo asintomáticos y estuvo bastante, diría yo, de moda cuando las gestantes se comenzaron a evaluar pues los casos de Zika, ¿no? Durante la gestación. Y se mencionaba en la literatura de que podrían tener malformaciones congénitas durante el desarrollo fetal, ¿no? Donde pueden haber alteraciones de la parte neurológica y también un cuadro de microcefalia. El diagnóstico generalmente también se hace por pruebas moleculares, ¿ah? Con famosos Zika, ¿no? Recuerdo que nos pedían, se hacían muestras de orina, muestra de sangre para hacer la búsqueda de Zika. Para terminar, virus de la rabia. El virus de la rabia tiene la forma como de una bala, como pueden ver acá en la imagen,
¿no? Son espículas que a su alrededor tienen, ¿no? Espículas purificadas, de la cual contienen la glucoproteína viral. Y a partir de estas glucoproteínas es donde se obtienen los anticuerpos neutralizantes en los animales. El antisuero, dice, se prepara contra la nucleocápside purificada y también se va a utilizar para las pruebas de inmunofluorescencia diagnóstica para la rabia. Es un virus ARN monocatenario. Bueno, ¿por qué sobrevive rabia? Porque puede sobrevivir al almacenamiento de la temperatura a 4 grados y también a -70 y puede sobrevivir por años. Es inactivado por el CO2, de manera que el hielo seco se debe almacenar en frascos de vidrio sellados y que también el virus se puede destruir rápidamente por la radiación ultravioleta o la luz solar. Bueno, en cuanto a la patogenia, ¿cómo es que yo contraigo la infección? Mordedura de un animal que tiene rabia. Entonces, el hecho de que la enfermedad pueda avanzar rápidamente va a depender de qué cosa, de la concentración del virus, la proximidad, qué tan cercano esté esta herida al cerebro, la gravedad, la edad de la persona quien se vio afectada y también el estado inmunitario. Entonces, todas estas condiciones van a hacer que, para ver qué tan grave puede uno hacer el cuadro del rabia, ¿no? Entonces, aquí como nos menciona también, este es del libro de Murray, en la cual nos hace la referencia de que una vez que se inocula el virus, comienza su replicación a nivel del músculo, y luego de esto van a alcanzar las copias de estos virus, que son los viriones, se van hacia el sistema nervioso central, ¿no? Y estas van a ascender por las fibras sensoriales, en la cual vamos a tener una replicación de los ganglios dorsales, va a haber un ascenso rápido hacia la médula espinal y nos va a dar una infección, ¿no? que va a afectar a todo el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, esto va a desencadenar la infección a nivel de los ojos, las glándulas salivales, la piel y otros órganos, ¿no? Que está descrito en rabia. Bueno, el riesgo es más sobre todo para los veterinarios, los cuidadores de animales y las personas que han sido mordidas pues, por algún animal con rabia. Por eso que aquí es importante los procesos de vacunación en animales domésticos, ¿no? Eso es lo que más se describe. También se describen los procesos de la progresión de la enfermedad, ¿no? En la cual, miren que la fase de incubación es un periodo muy largo, va de 60 hasta un año podría seguir. Luego viene una fase prodrómica, en la cual toma de alrededor de 2 a 10 días. Después de esto ya viene la fase neurológica, en donde el paciente ya va a tener espasmos faringios, la hidrofobia, la hiperactividad, la ansiedad, la depresión, porque ya comienza también aquí ya a darse la afectación a nivel del sistema nervioso central, con descoordinación, una parálisis, confusión, etcétera, ¿no? Luego ya viene el estado de coma, que dura alrededor de 14 días, y aquí es donde ya van a tener los títulos elevados de los anticuerpos. Y finalmente, pues esto ya lleva a la muerte del paciente, que como yo les decía, vamos a ver en la lámina, vamos a ver pues las biopsias que se habían hecho de cerebro y ahí se va a evidenciar el cuerpo de Negri, ¿no? Que se va a ver a nivel del citoplasma de las células neuronales, ¿no? Y eso es lo que nos confirma pues el diagnóstico de rabia, ¿no? Visto desde el punto de vista de anatomía patológica. Por eso les decía ahí, ¿no? Estos son muy bien delimitados, son esféricos, esos cuerpos de Negri, ¿no? Tienen una estructura interna muy distintiva, ¿no? Y contienen los antígenos del virus de la rabia. Por eso dicen acá también que todo animal que se considere sospechoso de rabia pasa un periodo de cuarentena y luego va a tener que ser sacrificado, ¿no? Entonces también se va a tener que sacrificar al animalito por tener pues la rabia, ¿no? Bueno, ya aquí lo importante aquí es la vacunación, no hay de otra. Y bueno, chicos, eso era lo que quería presentarles el día de hoy. Por eso les decía que la clase iba a ser larga. Miren que hemos pasado 2 horas de clase. Así, full, full, full. Bueno, ya la clase está quedando grabada. Ya de ahí lo voy a compartir en el aula virtual también. Ya lo voy a pasar al PDF y ya de ahí también la grabación ya luego lo pondré.
Muy bien, chicos, los dejo descansar. Ya creo que todos deben estar cansaditos. Ya nos estamos viendo el día miércoles con los de mi grupo. Listo. Muy bien, chicos, que tengan buenas noches entonces.